Dios bendiga a mis hermanos en esta hora. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros, con ustedes también, nuestros hermanos que están en sus hogares, al igual, ¿verdad? Nuestros amigos que se conectan para escuchar esta clase. En esta hora habremos de tomar en consideración el estudio 19, eh, que lleva como título Un buen obrero del Señor. Pero antes vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a presentarnos en oración en esta noche para que sea Dios, ¿verdad?, hablando a nuestras vidas. Gracias te damos en esta hora, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por tu bondad, Padre, por tu grandeza. Oh, Padre, porque tú eres bueno para con nosotros, para con tu iglesia, Señor. A pesar, Dios mío, que en esta hora, Padre, estamos, Dios mío, en cada uno de nuestros hogares. Yo sé que mis hermanos están allí, Padre, oh Señor, en esta hora esperando, Padre, para poder, Dios mío, compartir de tus escrituras, compartir de tu palabra. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos. Mira la salud, Padre, de cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Oh Señor, sé obrando, Padre, a favor de cada uno, Dios mío, de ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús en esta hora. Le hemos orado. Amén y amén. Busque ahí su expositor y busque la palabra, busque la Biblia, manténgala al ladito porque vamos a estar nosotros hablando en esta hora de lo que es el título Un buen obrero del Señor. Y la base bíblica se encuentra en Primera de Timoteo 5 del 1 al 6 y luego del 17 al 20. Pero busque ahí en su expositor, manténgalo ahí al lado suyo y vamos a leer el pensamiento central. Léalo conmigo en esta hora. Fortalecer la armonía de la iglesia requiere discernimiento y sabiduría del líder frente a la adversidad de culturas y temperamentos. Que mucha, eh, que mucha diversidad hay dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Sabemos que hay diversidad eh, de pensamiento, diversidad de costumbres, de opiniones, y ante esto, el líder de la iglesia, ¿verdad? El pastor, el que está al frente de la congregación, los líderes, ¿verdad? Los hermanos que también son líderes en la congregación, tienen que lidiar con ¿verdad? Con esta situación donde, hermanos, ¿verdad? Tenemos diferentes pensamientos, diferentes este, costumbres y, ¿verdad? No siempre es tan sencillo lidiar, ¿verdad? Con todo este tipo de pensamiento, pero por eso nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos de Dios, amados, nosotros tenemos que aprender a trabajar con esto, porque ¿saben qué? Somos todos diferentes. En la iglesia, en el pueblo de Dios, hay diferentes edades, están los niños, los jóvenes, los adultos, y tenemos que aprender a trabajar con este tipo, ¿verdad?, de diversidad. ¿Por qué? Porque, amados, dentro del pueblo de Dios, para todos estar, como dice la palabra, juntos en armonía, tenemos que aprender a trabajar los unos con los otros. Tenemos que aprender, como dice la palabra, a amarnos los unos a los otros para que en el pueblo de Dios y en la casa de Dios haya coinonía. Eso es importante. Y cuán difícil a veces, ¿verdad? Se le hace al líder, al pastor, a nuestra pastora, bregar con cada uno de nosotros, que somos diferentes, bregar con diferentes personalidades, con diferentes opiniones. Y muchas veces, ¿verdad? Al líder se le hace un poco difícil porque tiene que bregar con nosotros, que somos un poquito complicados. Así que este estudio de hoy era lo que Timoteo le decía, ¿verdad? este, como consejo, a la iglesia, ¿verdad? Al pueblo de Dios para que aprendiese a tener coinonía dentro, ¿verdad? De lo que es el pueblo de Dios, la casa de Dios. Vamos al texto áureo y busque por ahí, Primera de Timoteo. Si usted no tiene el expositor, pues tiene la Biblia y en la palabra lo puede encontrar en Primera de Timoteo 6, versículo 14, y dice así: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo encontramos, ¿verdad? En Primera de Timoteo 6, versículo 14.
Así que vamos entonces a comenzar y hablar un poquito de lo que hablaba en esta lección, ¿verdad? Timoteo. Perdónenme, lo que se encuentra en Primera de Timoteo, que ¿verdad? El escritor de esto era Pablo. Y en este caso era Pablo quien le decía a Timoteo y a los creyentes de Éfeso, ¿verdad? Cómo era que la iglesia debía mantenerse. Así que si nosotros hablamos un poquito, ¿verdad? De lo que Pablo le decía a la iglesia en Timoteo, una de las cosas que hablaba y Pablo le aconsejaba y le decía y le explicaba sobre la diversidad que había en los miembros de la iglesia y cuán importante era que dentro de la casa de Dios hubiese una relación de cooperación, ¿verdad? Unos con otros y de respeto entre los miembros y los líderes, ¿verdad? E incluso los miembros unos con otros. Y si nosotros vamos a hablar de esto, nosotros tenemos que decir que lo mismo ocurre. Nosotros como hijos de Dios debemos tener armonía, debemos tener, ¿verdad? Una coinonía unos con otros. Aunque haya diversidad de carácter y aunque haya diversidad, ¿verdad? De opiniones, y aunque a mí quizás no me guste X o Y cosa, o a mi hermano no le guste X o Y cosa, nosotros como hijos de Dios nos manda su palabra que nosotros tenemos que tener armonía. Debe haber entre nosotros amor sincero, amarnos los unos a los otros, porque amado es el primer mandamiento. Y dentro de todo, para nosotros poder ir al reino de los cielos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Si no hay amor entre el pueblo de Dios, si no hay una coinonía, amado, no vamos para ningún lado. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve servirle a Dios si no cumplimos con esto? Así que esto era lo que Pablo le decía, ¿verdad? A Timoteo y a los creyentes en Éfeso. Era tan importante que entendiesen, ¿verdad? Que había que tener coinonía, que había que tener amor, que dentro de todo, ¿verdad? Cuando hubiese alguna reprensión, que eso es lo que encontramos en Primera de Timoteo 5:1, que cuando hubiese alguna reprensión, ¿verdad? Que no reprendiese al anciano, sino que lo exhortara como padre, con respeto, ¿verdad? De un hijo, un padre, un hijo. Y hablaba de que, ¿sabes qué? Cuando vayas a reprender a alguien, ya sea una anciana, mira, trátalo como a tu mamá. Cuando vayas a reprender a la jovencita, ¿verdad? Llamar la atención por algo, trátalo como si fuera tu hermana, con pureza, ¿verdad? Con amor, con paciencia. Así que estos eran los consejos que Pablo le daba a Timoteo, porque, ¿verdad? Sabía, y como el día de hoy, que había diversidad en cada uno de los miembros. Así que, ¿verdad? Estas eran las recomendaciones que Timoteo le daba a Pablo en relación al trato con las personas. Nosotros mismos en esta actualidad, amado, tenemos que entender que hay que tener buen trato hacia las personas. ¿Cómo tú quieres que a ti te traten? ¿Cómo tú quieres ser tratado? A ti te gusta que te traten bien, ¿verdad? Pues si a mí me gusta que me traten bien, yo tengo que tratar a los demás, ¿verdad? Con respeto. Tengo que tratar a los demás de igual manera como quiero que a mí me traten. Si soy repugnante con alguien, si soy malcriado con alguien, pues, ¿verdad? ¿Cuál es el trato que voy a recibir para atrás? Repugnancia, voy a recibir, ¿verdad? Maltrato. Así que es importante, amado, que cumplamos con estos estatutos. Estos son los partes de los estatutos y de los mandamientos del pueblo, ¿verdad? Del creyente, de nosotros los cristianos. Pero es bien importante, ¿verdad? Y esto no llama, esto era parte de lo que decía Pablo a Timoteo, no es que no puedas reprender, no es que tengas que evadir la disciplina, si tienes que llamarle la atención a alguien, ¿verdad? Porque esté haciendo lo incorrecto, porque esté pecando, porque esté fallando a lo que, ¿verdad? Dice en su palabra, como pastor él decía, tú puedes amonestar, no evadas la disciplina, sino que mira, aplica la disciplina en sabiduría, con sabiduría, con verdad, contacto. eh, a veces nos ponemos a pensar, amado, y en medio cuando escudriñaba esta lección decía, wow, ¿cómo será esto para nuestra pastora? Cada vez que quizás nos tiene que llamar la atención
para algo. Cuán difícil se le hace a ella, ¿verdad? Llamarnos la atención por X o Y razón. Así que tratemos de hacer las cosas bien, amado, para que a nuestro pastor no se le haga difícil tener que sentarse con nosotros y llamarnos la atención por algo en particular, ¿verdad? Es importante, es una situación difícil, pero es bien importante entender, amado, que nuestra iglesia, que las iglesias están compuestas por jóvenes, por adultos, por niños. Así que, como ven, hay diversidad dentro del pueblo de Dios. Por ende, era necesario, ¿verdad? Que lo que Pablo le decía a Timoteo, tienes que aprender a lidiar con todo este tipo de edades diferentes, con todo, ¿verdad? Con la diversidad que tienes. Así que es bien importante, ¿verdad? Que aprendamos a que dentro este, de las situaciones que el pueblo de Dios pueda vivir y de las situaciones, ¿verdad? Que el pastor, el líder de la iglesia tenga que corregir. Es importante la corrección porque esto es importante dentro del pueblo de Dios, que se sigan, ¿verdad? Las ordenanzas que encontramos en la palabra. Qué importante es, ¿verdad? Que podamos tratarnos también todos con respeto, con paciencia, amados, con paciencia los unos con los otros. Y yo quiero que tú busques la Biblia juntamente conmigo, busque Mateo. Vaya a Mateo y vamos a buscar en la escritura Mateo 19 del 43 al 48. Búsquela ahí conmigo, yo le voy a dar un tiempecito, busque la palabra. Para eso, ¿verdad? Estamos llevando a cabo este estudio. Yo quiero que usted tome tiempo y tome, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios. Vamos a buscar en Mateo 5 del 43 al 48 y dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y esto hablaba, ¿verdad? Del mismo Jesús, decía, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vuestros, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, amado, es un mandamiento. Nos tenemos que amar los unos a los otros, ¿verdad? Como dice la palabra. Así que cuando hablamos de esto, debe existir en el pueblo de Dios, ¿verdad? Ecuanimidad, debe sentir, ¿verdad? El trato igual hacia todos, hacia el niño, hacia el joven, hacia el anciano, hacia el grande. Es una responsabilidad de todos nosotros. Así, amado, como el padre tiene una responsabilidad para con los hijos y los hijos para con los padres. Es importante cuando él dice, debemos recordar el mandamiento de su palabra cuando dice honra a tu padre y a tu madre, porque era una de las cosas que ocurría, ¿verdad? En aquellos tiempos era que las viudas eran desamparadas. La viuda no tenía quien las ayudara, pero era tan importante también que los hijos se hicieran cargo, ¿verdad? De sus padres y no dejarlo como tal, como decía antes, a las iglesias se tenían que ser responsables de las viudas porque no había quien hiciera por ellas. El gobierno, ¿verdad? No hacía nada por ellas, pero importante es, ¿verdad? Lo que dice en su palabra, tenemos que honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Eso es parte, ¿verdad? De sus mandamientos. Así que esto era lo que le decía, ¿verdad? Pablo a Timoteo. Yo no sé ustedes si recuerdan este refrán que dice, hijo fuiste, padre será.
Y así mismo nos aplica a nosotros, ¿verdad? Nuestros padres siempre lo han hecho todo por nosotros. Cuanto más nosotros como hijos debemos ser responsables, ¿verdad? Para con nuestros padres. Eso es parte también de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Como hijos. Así que es importante que nosotros entendamos como iglesia, jóvenes también que nos escuchan, cuán bonito es que podamos, ¿verdad?, ser responsables a nuestros padres, ayudarlos en lo que necesiten. Ellos lo hicieron todo por nosotros, le han dado su vida por nosotros. Cuán importante es que nosotros también, ¿verdad?, hagamos por nuestros padres. Cuánto más ellos cuando son adultos que nos necesitan, que necesitan de sus hijos. Así que, amados, nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos unos deberes dentro de la iglesia, tenemos unos deberes dentro de nuestra congregación también hacer por cada uno de los necesitados. A eso nos ha llamado Dios, que nosotros podamos hacer por aquel que necesita de nosotros, por el enfermo, por la viuda, por el necesitado. Cuán importante es que nosotros como hijos de Dios podamos mantenernos unidos en oración por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de nuestros hermanos. Si nuestro hermano, y no solamente es orar, también el accionar, si mi hermano tiene una necesidad y yo la veo visible y tengo la oportunidad de ayudarlo, amado, a eso nos llama Dios, que podamos servir como ministros de la iglesia, como líderes de la congregación de la iglesia. Tenemos también que ayudar a aquel que necesita. Esa era parte, ¿verdad?, de las cosas que también Pablo le decía a Timoteo, cuán importante es que no se olviden de los ancianos, de las viudas, de todo aquel que necesite, ¿verdad? Y así, amado, esto también nosotros tenemos que hacerlo real en nuestras vidas. ¿Cuántas vidas no necesitan de nosotros, de cada uno de nosotros, y nosotros podemos hacer por ellos? Eh, ¿Verdad? Y esto era parte de lo que hablaba eh, Pablo a Timoteo. Y seguía hablando, ¿verdad? Y llegó a tocar el tema, Pablo a Timoteo, y le decía cuán importante es, ¿verdad?, que haya una disciplina dentro, ¿verdad?, también de la casa de Dios, que el pecado no puede pasar por alto, no se puede hacer, ¿verdad? Y no puede haber tolerancia ante el pecado, sino que tiene que haber corrección con sabiduría. Esto era uno de los consejos que le daba Pablo a Timoteo. Tienes que corregir, tienes que disciplinar. La disciplina debe de aplicarse en una manera responsable para alcanzar resultados saludables, amado. El pecado no se puede dejar pasar por alto, pero claro, hay que tratar con seriedad los asuntos relacionados con la gente que sirve, que ministra, ¿verdad?, el evangelio. Así que una de las cosas que es importante tocar, amado, ¿recuerdan ustedes el caso? En la palabra lo encontramos y el exégeta lo menciona, de Ananías y Zafira. Ananías y Zafiras en la iglesia vendieron una heredad, ¿verdad? Tenía una heredad, la vendieron y vinieron con mentiras antes de los apóstoles. Y, amado, ese pecado no pasó por alto. Todo lo que nosotros quizás a veces entendemos que está oculto, que nadie se va a enterar, amado, todo queda al descubierto, porque Dios se encarga, ¿verdad?, de que el pecado salga a la luz. Así que es importante que entendamos, amado, que sí, hay, ¿verdad?, una manera, o, ¿verdad?, hay disciplina dentro del pueblo de Dios, y el pastor muchas veces, ¿verdad?, lleva a cabo esa tarea, esa responsabilidad, y no nos podemos molestar, no nos podemos eh, sentir ni heridos ni dolidos cuando el pastor, ¿verdad?, disciplina, y disciplina por algo en particular, porque no estamos, ¿verdad?, obedeciendo las ordenanzas de nuestro Señor Jesús. Ahí es donde entra, ¿verdad?, que hay disciplina dentro de la casa de Dios, y eso no nos puede molestar porque el pastor, ¿verdad?, está ahí para eso Dios los ha llamado, para que sean líderes y que, ¿verdad?, puedan también llevar la disciplina en una manera, ¿verdad? Esto es un asunto serio, ¿verdad?, delante de la casa de Dios, delante del pueblo de Dios. Así que es importante que entendamos, ¿verdad?, que la parcialidad o la manipulación de un caso disciplinario no es parte de la honradez cristiana, ¿verdad? Es importante que entendamos, amado, que el pecado no se puede este, tapar
con la mano, que el pecado, ¿verdad?, debe salir a la luz y que debe de haber corrección, ¿verdad?, para que entendamos que dentro del pueblo de Dios hay cosas que hay que corregirlas, porque si el pastor no corrige algo que está malo, por ahí se cuela el enemigo, por ahí se cuela el pecado dentro de la iglesia y quizás lo que una persona hacía, pues lo van a hacer 10 y 11 y 12, etcétera. Así que ¿verdad?, el pastor entonces entra en lo que es, ¿verdad?, la disciplina dentro de la congregación. Y esto era lo que también Pablo le decía a Timoteo, cuán importante es que haya disciplina dentro de la casa de Dios, cumpliendo los mandatos de su palabra, cumpliendo lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que no nos molestemos si la pastora nos llama la atención por alguna falla, porque, ¿verdad?, es importante que dentro del pueblo de Dios esto exista. Así que el apóstol Pablo tomó tiempo para establecer estas pautas que servían como modelo a la iglesia y aún el día de hoy, ¿verdad? Estimulan a la familia a cuidar los unos por los otros dentro de la iglesia, los padres a la iglesia y tomar en serio, ¿verdad?, nuestro deber dentro del pueblo de Dios. Así que, amados, qué bonito es poder decir que Dios, desde los cielos, está mirando y está, amado, mire, a favor de sus hijos, pero a la misma vez está este, pendiente, amado, y todo pecado es, verdad, descubierto. Así que procuremos, amados, seguir lo que dice su palabra, cuán importante es que podamos ser fieles al Señor, cuán importante es que podamos seguir sus estatutos, cuán importante es, amado, que pueda haber coinonía, amor, paz dentro de la casa de Dios. Yo quiero, ¿verdad?, leer par de versículos que anoté que es parte, ¿verdad?, importante de la lección. Eh, Vamos a buscar, busque por ahí, ¿verdad?, conmigo, busque por ahí en la palabra, en Santiago 2, del 2 al 4. Vamos a buscar Santiago. Y discúlpenme, ¿verdad?, lo tenía aquí marcadito. Qué bueno es Dios, aleluya. Ahí, discúlpenme. Santiago. Lo tenía marcado y se me fue. Vamos aquí. Santiago 2, del 2 al 4, dice así. Porque si en vuestra congregación, ¿verdad? Y esto era parte de lo que decía Pablo a Timoteo, que no podía haber ningún, ¿verdad?, sin prejuicio ni parcialidad, no nos podemos parcializar uno con los otros. Y esto era una parte de las amonestaciones, ¿verdad?, contra la parcialidad, y quiero leérselo. Miren lo que dice aquí. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, amado? Así que solo somos todos iguales. Aquí no hay distinción de personas, somos todos iguales y nos debemos tratar, ¿verdad?, los unos con los otros con respeto, con amor. Es importante, ¿verdad? Y Pablo enfatizaba por una comunidad donde reinara la cordialidad y el respeto hacia los otros, tomando en consideración la delicada situación que representa la persona de un joven pastor frente a una congregación de caracteres y culturas distintos.
A veces, ¿verdad? Y esto era parte de lo que decía, cuán difícil se le tiene que hacer a nuestra pastora bregar con cada uno de nosotros, que tenemos diferentes personalidades, diferentes edades, que tiene que tratar con el niño, con el joven, con el adolescente, con el adulto. Y a veces queremos que nuestro pastor haga las cosas como yo quiero. Amado, no, ella, ¿verdad? Tiene que lidiar con todo tipo de personas. Somos muchos en la casa de Dios, en la iglesia, y somos muchos con diferentes personalidades, así que, ¿verdad? Ella ha tenido que trabajar con todos nosotros con diferentes caracteres y culturas. El apóstol tomó tiempo para establecer pautas que sirven de modelo a la iglesia aún hoy en día, estimular la familia, cuidar sus padres, a la iglesia, tomar en serio su deber hacia los más necesitados como parte esencial de la responsabilidad cristiana. Así que, amados, hasta aquí hemos dejado la clase. Cuán importante es, ¿verdad?, que nosotros entendamos, amados, cómo debemos comportarnos dentro de la casa de Dios los unos con los otros, cómo es importante que nosotros fortalezcamos, ¿verdad? Esta armonía dentro de la iglesia, esta armonía dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Que tengamos discernimiento, sabiduría. Hay diversidad de cultura, diversidad de pensamiento, diversidad de caracteres, pero qué bonito es que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, mantengamos coinonía, armonía los unos con los otros, para que nuestra pastora, nuestro líder, se le haga fácil, ¿verdad? Trabajar con cada uno de nosotros, que qué difícil es a veces llegar a un consenso y qué difícil es que todos nos pongamos de acuerdo, pero está en su palabra, amado. Cuán importante es que nos amemos los unos a los otros. Cuán importante es que entendamos, amado, que en el cielo estaremos todos juntos. Cuán importante es que entendamos que en el cielo, ¿sabes qué? No puede haber diferencia de caracteres, porque allí estaremos todos juntos, gozándonos ante la presencia del Señor, y para que nosotros podamos llegar allí, amado, para que nosotros podamos compartir todos juntos en el cielo, no importando si soy joven, si soy adulto, si pienso diferente a ti o qué, amado. Tenemos que entender que todos, cada uno de nosotros, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, a poder soportarnos los unos a los otros, a poder llevar, ¿verdad?, este evangelio en coinonía, en armonía dentro de la casa de Dios. Y qué bonito es que podemos decir que nuestra iglesia de Villa Angelina, nuestra iglesia, hija de la hermosa, defensores de la fe, nuestros miembros, podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Podemos decir que hasta aquí nos hemos aprendido a amar los unos a los otros. Cuánta alegría me da cada vez que llego a la casa de Dios y veo a todos mis hermanos, y poder decir cuánta falta nos hace el podernos abrazar, cuánta falta nos hace el podernos dar la mano, amado, ¿verdad? Que ha sido tan difícil en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que vivimos. Pero qué bonito es que podemos decir que en nuestra iglesia hay amor los unos con los otros, hay coinonía, hay respeto, aunque haya diversidad, ¿verdad?, de edad, de diversidad de caracteres, de temperamento, amado, nos amamos los unos a los otros porque queremos llegar al cielo, queremos llegar a esa morada que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y de la manera en que vamos a llegar allá arriba es si nosotros aprendemos a seguir este mandamiento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bonito es poder ser un obrero del Señor, un obrero dentro de la casa de Dios. Así que la semana entrante vaya, ¿verdad?, también leyendo el estudio 20 que lleva como título Creyentes Responsables. Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta aquí esta clase.